Muy buen día tengan a todos y a todas. En este video abordaremos cómo presentar los fondos económicos para aplicar a la visa vacaciones y trabajo para ir a Francia. Anteriormente hice un video sobre esta visa que te permite migrar a Europa y te presenté un panorama general de ello, pero a raíz de este video surgieron algunas dudas referente a los fondos económicos que voy a aclarar en este video. Más adelante, si surgen más dudas de otro aspecto, los puedo aclarar en otros videos, pero enfoquémonos en esto por ahora. Primero que nada, toda la información que vaya dando son de datos oficiales de la embajada y de mi experiencia personal. Empecemos aquí. Los requisitos que pide la embajada en cuanto a lo económico son que tú tengas el dinero en tu cuenta personal. La cuenta bancaria presentada debe de ser personal. Y el dinero que tú tienes que presentar tiene que ser el equivalente a 2.500 euros, más el equivalente en pesos del importe del billete del avión, 1.000 euros. En total, 3.500 euros. Una cosa que quiero aclarar aquí es que si tú tienes el boleto de ida, no cuenta. Tiene que ser el boleto ida y vuelta. En mi experiencia, yo mejor te recomiendo presentar los 3.500 euros aunque tengas el vuelo. Sinceramente, así yo le hice años anteriores, el año anterior, y me resultó de maravilla. No se aceptan capturas de pantallas ni transferencias de última hora. Esto está escrito en la página oficial de la Embajada de Francia en México. Entonces, sinceramente, si tú piensas presentar eh, transferencias por medio de una captura de pantalla, eso no sirve. Ahorita en este video vamos a ver cómo se tienen que presentar los fondos. Ni tampoco transferencias de último momento, así como de que, me faltan 1.000 euros, papá, ¿me puedes transferir? No vale, sinceramente, si haces esto, te la van a negar, entonces mejor no te arriesgues. El dinero tiene que estar antes en la cuenta, mínimo 3 meses antes, o en este periodo, por decir, si dependes de tu trabajo, puede ser que 500 euros, 1.000 euros sean los puedas abarcar en el último mes. Así yo le hice y así me funcionó. Ahora vamos a lo importante de cómo es que vamos a justificar este dinero. En este caso, lo que la embajada quiere es que tú presentes este dinero, pero no que solamente presentes los 3.500 euros, sino la embajada quiere que tú presentes este dinero y que sea rastreable para ellos y que no provenga de dudosa procedencia. Porque incluso a pesar de que tú tengas los 3.500 euros o más, te lo puede negar si es que no tienes un respaldo o una evidencia tangible o sostenible para sostener estos ingresos. Te cuento mi experiencia rápida. Yo en 2024 apliqué 2 veces y no tenía cómo justificar los fondos económicos. Entonces a mí me negaron la visa 2 veces porque no tuve cómo respaldarla. ¿Qué quiere ver la embajada? La embajada quiere ver que tus fondos tengan justificativos económico real, es lo que dice. A mí me mandaron este correo en el 8 de febrero, el 9 de febrero. Yo presenté mi primera solicitud de BBT el 8 de febrero de 2024 y a mí me mandaron un correo que decía los justificativos de ingresos y transferencias que se encuentran en sus cuentas bancarias. Ellos querían esto. Demandé, pero de nada sirvió, me la negaron porque no tenía como tal un respaldo económico. Después apliqué el 29 de febrero de 2024 y me pusieron esto. Bueno, a contexto antes de pasar a este punto, yo en 2023 había trabajado en Inglaterra de manera no legal, es decir, en cash, me pagaban en cash y todo eso, y yo quise presentar una cuenta de un banco llamado Wise, donde me transferían este dinero, y yo quise presentar esta cuenta. Esta cuenta estaba en libras esterlinas y tenía alrededor de 3.000 euros más o menos. Yo traté de presentar esto porque yo no quería que se devaluara mi moneda y todo esto. Entonces, no fue la mejor manera porque como no tenía manera de justificarlo, me negaron la visa. Y me mandaron este correo que dice, usted depositó un expediente de visa el día de ayer. Para poder seguir con su tratamiento necesitamos
que nos mande su contrato de trabajo en el Reino Unido y justificativos de nómina y su saldo al día de hoy. Entonces, como no lo tenía, yo me negaron la visa. Les traté de explicar, traté de hacer una maraña, una historia, pero de nada sirvió sinceramente. Entonces, ahorita vamos a abordar esto. Incluso si tú tienes fondos que no se pueden comprobar, hay forma de que te puedan aprobar la visa, siempre y cuando sigan los siguientes pasos. ¿Qué es un justificativo económico real según la Embajada de Francia? La Embajada de Francia quiere que le presentes las evidencias del dinero que tienes de tal manera que no genere dudas, es decir, documentos que sean fácil de rastrear para ellos y que no les deje dudas. Es decir, si tú estás presentando transferencias de nómina, por ejemplo, si tú vas a hacerlo por tu trabajo, les tienes que presentar tus nóminas que tengan el sello del SAT y todo esto para que ellos lo puedan consultar y que les presentes, por ejemplo, un contrato de trabajo. ¿Qué sería que no se pueden rastrear? Que, por ejemplo, que después presentes recibos de nómina y que esos recibos de nómina no estén registrados ante el SAT o que tu empresa no esté registrada ante gobernación. Quiero aclarar una cosa, esto lo estoy hablando para México, en mi caso yo soy mexicano, pero también puede ser en cualquier país. Si en tu país tu empresa no está registrada ante no paga impuestos o si no, tus nóminas no tienen el sello de la Secretaría de Impuestos y todo esto de tu país, entonces no sirve de nada. Ahora vamos a resolver las dudas, que es cómo hacer que los fondos económicos que vas a presentar no les cause duda a la embajada. Esto depende de qué tipo de fondos vas a presentar. Voy a presentar algunos casos que se suelen presentar dependiendo del tipo de gente que va a aplicar, incluyendo mis experiencias. Vamos a ver en general 3 grupos. Los fondos que presentes que vengan de tu fuente de trabajo actual o trabajos previos y sean comprobables. Es decir, tengas recibos de nómina, tengas contrato de trabajo, cartas del trabajo que trabajaste ahí. Toda esta información es válida. Entonces, ese es el primer grupo. Que los fondos que presentes vengan de algún familiar o conocido, ese es otro caso. El otro caso sería una combinación de ambos, y sí se puede. Yo, esta vez que apliqué en 2025, hice una combinación de ambos y me la aprobaron, pero tienen que seguir a detalle de cómo hacerlo. Ahora, aquí como que lo dividí en varios grupos. El primer grupo es los fondos que presentas vengan de tu fuente de trabajo actual o fuentes de trabajos previos. Vamos a entrar aquí a detalle. Los fondos que presenten vengan de tu trabajo actual o previas. El primer caso lo tenemos aquí. Que tu trabajo actual o trabajos previos tengas manera de comprobar los fondos económicos, tales como nóminas, contratos, cartas de empresa, que digan que estás o estuviste empleado por las mismas empresas. En este caso, te recomiendo presentar lo siguiente. Tus nóminas, desde el tiempo que empezaste a juntar el dinero hasta que lo presentas a la embajada, es decir, si estás en una empresa y empezaste a juntar estos 3.500 euros desde mayo, presentar tus nóminas desde mayo, o mínimo nóminas de los 3 meses antes. Es decir, tú vas a poner las nóminas desde el mes vamos a poner que la cita es en enero, octubre, noviembre y diciembre. Y vas a poner como en base a estas nóminas, vas a hacer una carta. Más adelante vamos a entrar a la carta, pero te adelanto, vas a hacer una carta donde digan, este dinero lo estuve juntando desde mayo, desde enero de 2025 y aquí dejo mis nóminas comprobables que me depositaban tanto dinero al mes, a la semana
a la quincena y con este dinero me quiero justificar. Más adelante vamos a entrar a detalle de cómo es esa carta. Segundo, una carta de tu empresa donde diga que trabajas ahí o trabajaste ahí, la fecha desde que trabajas o trabajaste, el salario que percibes o percibías, ya sea por semana, quincena o mensual. Lo anterior, por decir, si tú presentas tus nóminas de los últimos 3 meses, no hay problema, siempre y cuando la carta diga que tú has estado laborando en esa empresa desde, no sé, desde hace 2 años y ahí va a estipular el sueldo que tienes. O también puedes estipular los diversos sueldos que has tenido. Y en base a eso, la embajada dice, ah, bueno, esta persona me está presentando sus estados de nómina de los últimos 3 meses, pero puedo ver que ha laborado en esa empresa desde hace 2 años con el sueldo tal, entonces sí es lógico que haya podido juntar ese dinero. Como te decía anteriormente, lo que la embajada quiere es que sea comprobable y lógico para ella que este dinero lo pudiste haber eh, juntado a través de eso. No se les haría lógico que por decir tú ganes 10,000 pesos a la semana, al mes, perdón, y más o menos al cambio, 3,500 euros, vamos a ponerlo en 80,000. Por decir, si a ti te emplearon en octubre de 2025 y tienes un sueldo mensual de 10,000 pesos mexicanos y en enero presentas tu solicitud de, de octubre a enero, si no gastaste absolutamente nada, ganando 10,000 pesos mensuales, pudiste, eh, pudiste juntar solamente 30,000. Entonces, si tú le dices a la embajada, este dinero viene nada más de la empresa, no te va a creer. A eso me refiero, que presentes justificativos económicos que sean lógicos y que le hagan lógica a la empresa. Entonces, tú le presentas tus nóminas y también una carta desde cuándo estás trabajando para que haga esta lógica. Igual si tienes alguna duda, mándame un mensaje o escribe en los comentarios o dime cualquier duda que tengas y te la aclaro. Tercera, los estados de cuenta de mínimo 3 meses atrás, subrayando dónde recibes las nóminas de tu empresa. Es necesario subrayar. No te lo pide la embajada, pero de lo que se trata es hacerle el trabajo fácil a la embajada para que no generes dudas. Como pueden ver, yo sí subrayé. Entonces yo subrayaba en los, eh, en los estados de cuenta que yo le presenté a la embajada de mi banco, le subrayaba los abonos de nómina que yo iba recibiendo mes con mes. Y en base a eso, pues ellos iban comprobando, ellos lo cotejaban junto con la nómina. Igual esto lo puse en la carta, hice un índice y un menú, todo esto que más adelante te voy a enseñar. Esto sería el caso número uno. Con esto sería en el caso de que tú te fueras de, ¿sabes qué? Yo me voy a justificar porque este dinero yo no lo he tenido con mi trabajo y sí tengo forma de que ellos me den una carta, tengo cómo presentar mis nóminas e incluso puedo presentar hasta un contrato. Eso sería como extra, pero le sirve a la embajada. El segundo caso, que tu trabajo actual o trabajos previos no tengas manera de comprobar los fondos. Esto, si tienes esta situación, no es el fin del mundo, no es que no te vayan a dar la visa, sino que hay que hacer una serie de pasos para que la embajada te acepte estos fondos y no generes dudas, ¿no? En este caso, vamos a englobar lo siguiente. Esto incluye que ya sea porque trabajaste o trabajas en una empresa que no pague impuestos o que no te dé comprobantes de nómina, contrato, constancia o que no esté regulada en tu país de origen, en mi caso en México, ¿no? Si eres de México, que la empresa donde esté, porque se suele dar mucho en México, que la empresa no esté registrada y que no te pueda proveer este tipo de cosas. En este caso también como otro subcaso sería que el dinero que juntaste
hace años, lo juntaste hace años y ya no tienes los comprobantes económicos o justificativos económicos para comprobar esto. Esto es decir, por ejemplo, yo junté este dinero ahí en 2020 y como fue la pandemia, la empresa desapareció, cerró y yo no pude juntar las nóminas, no pude cómo comprobar todo esto y este dinero yo lo he tenido desde 2020 en mi cuenta. Entonces, en este caso, también entraría en este caso de que no puedes presentarle los justificativos económicos a la embajada. Y como lo vimos anteriormente, también podemos poner una imagen aquí. Sí es muy importante para la embajada presentar los justificativos económicos. Acuérdate de esto. Otro, que tienes tu negocio propio, pero no puedes comprobar tus ingresos, ya sea porque no pagas impuestos, porque, no sé, a lo mejor de pronto tienes un negocio en cash como vender en el mercado, tener una panadería, hacer burritos, hacer tacos, tortas y todo eso. Que vendas celulares, es muy común, por ejemplo, que compres y vendes celulares y no puedes hacer, vendas autos y todo eso y no lo puedes comprar, pues también entra en este subcaso. Otro, si tienes un trabajo con empresas que tienes un trabajo con una empresa en el extranjero, pero que te pagan solo por transferencia y no te pueden dar o no te quieren dar un contrato. Es muy común que a partir de la pandemia hubo muchas empresas gringas que empezaron a contratar gente en home office, pero nada más le suelen pagar por transferencia, la mayoría por Dollar App o por este tipo de neobancos, y que nada más les llega el, la transferencia, pero no reciben ni recibos de nómina, ni tienen un contrato, ni nada de eso, porque no los tienen registrados allá. Entonces, en este caso, si tú le dices a tu jefe, ¿sabe qué, jefe? Estoy tramitando una visa, quiero que me dé eh, un comprobante de nómina, contrato, y te dice, ¿sabes que no puedo porque tú estás contratado de manera externa? También entrarías en este caso. La otra es, trabajas en el extranjero de manera ilegal y no tienes manera de comprobar tus ingresos. Si tienes tus ingresos en divisa de diferente a la de tu país de origen, lo debes de transferir el dinero a tu moneda local. Esto, vamos a profundizar en esto. Yo, poniéndome en mi ejemplo, yo en 2024, como ya les comenté antes, yo trabajaba en Inglaterra, me pagaban en cash, pero tenía una visa de turista para estar allá. Entonces, yo quise, como dije anteriormente, presentar estos fondos a la embajada y la embajada no los aceptó. Entonces, en este caso, si tú estás trabajando en Estados Unidos, Canadá, cualquier parte de Europa de manera ilegal y quieres presentar estas cuentas, no las presentes, te la van a negar. ¿Qué vamos a hacer si estás en este grupo del segundo caso o un caso similar? Vamos a aplicar el caso 3. Eh, el caso 3 ahorita lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué hacer antes de aplicar el caso 3? Cualquier situación que tengas dentro del caso 2 o similar, lo que vamos a hacer es, por decir, trabajé en el extranjero y junté este dinero, tengo un negocio de vender tamales, de vender chicles, tengo una situación que no puedo comprar ahora fondos y lo tengo en una cuenta propia. Lo que vas a hacer es, debes transferir este dinero a un familiar o persona que tengas una relación cercana y en base a ello vamos a aplicar el paso 3. Esto es muy importante. El dinero no lo puedes presentar de tu cuenta, ya que te van a pedir justificativos económicos y como no vas a tener, te la van a negar. Pero sí podemos aplicar un truco. Este truco es transferirle este dinero a la persona, a un familiar, y de esta manera ellos te lo pueden volver a mandar a ti y de esta manera nada más vamos a justificarlo con el tercer caso. Tercer caso, perdón, caso 3, no paso 3. Eh, Algo que quiero aclarar,
si este dinero tú lo tienes en una cuenta de banco X, yo te recomiendo que tengas dos cuentas de banco. ¿Por qué? O que abras otra cuenta de banco, puramente para eso. ¿Por qué? Porque si este dinero tú lo tienes por ejemplo, voy a hablar en bancos mexicanos. Lo puedes pasar a tu banco en el país de Latinoamérica o del mundo que esté. Vamos a decir, yo tengo este dinero en Bancomer, en BBVA, y yo le hago la transferencia a mi abuela para que ella después me mande este dinero, porque yo estuve trabajando en Estados Unidos y no tengo cómo comprobar este dinero. Si haces la transferencia en o 3 meses antes, que es cuando te lo pide la embajada, en octubre, noviembre o diciembre a tu abuela, entonces cuando tú presentes estos al banco, cuando tú presentes estos estados de cuenta, te van a decir por qué en octubre le mandaste 80,000 pesos a esta persona y después ella te los devolvió. Entonces, como que no es muy inteligente que digamos, ¿verdad? Cualquiera se daría cuenta. Entonces, si tú tienes BBVA donde tienes todo tu dinero, lo que yo te recomiendo es que te abres una cuenta en Citibanamex o en Citi. Entonces, desde BBVA tú le transfieres el dinero a tu abuela. Estoy poniendo a la abuela como ejemplo. Puede ser cualquier familia o cualquier amigo. Le mandas ese dinero a tu conocido y este conocido te lo va a mandar al banco B. Por ejemplo, en este caso, Citi. En este caso, cuando vayas a la cita, tú vas a presentar tus estados de cuenta de Citibanamex y cuando ellos te pidan 3 meses antes, se van a dar cuenta que el dinero ha estado desde octubre hasta la fecha de hoy. Y tú dices, ¿hay algún problema porque abra esta nueva cuenta? No, porque de hecho tú le puedes decir a la embajada, ¿sabes qué? Con el fin de que este dinero destinado para ir a Francia a cumplir mi proyecto BBT, lo que yo hice fue abrir una nueva cuenta de banco para tener este dinero concentrado nada más para esto. Y si piensas un poquito, creo que hace lógica, ¿no? Que nada más quieras como apartar este dinero y no gastarlo. No vas a poner que tienes otras cuentas, no pongas nada de eso. Si te lo preguntan, les dices que les puedes decir que no. Sinceramente, no entran tanto detalle, no es así como que te vayan a investigar y todo eso. Pero de preferencia no lo menciones. Entonces, ese es el truco. Tienes el dinero en una cuenta de banco, se lo pasas a tu familiar y que él te lo mande a otra cuenta de banco que tengas. No tienes tanto problema. Esto es antes de pasar al caso 3. Vamos a pasar al caso de que tengas una cuenta en el extranjero, ya sea de un neobanco como Dollar App, como eh, N26, como Trade Republic o como Wise, o Revolut o cualquier otro. Vamos a poner el ejemplo, tienes tu dinero en dólares. Forzosamente, sinceramente, vas a tener que pasar a divisa mexicana. Sé que esto no puede ser malo porque se te va a devaluar y todo eso, pero yo preferiría perder $500. En ese tiempo yo hubiera preferido perder 200 libras de cambio a que me hubieran negado la visa, a que no me hubieran negado la visa, me la negaron. Entonces, si tú tienes 2,500, 3,000 euros aquí o dólares, lo vas a transferir a peso mexicano y de ahí se lo mandas a tu familiar, a tu conocido. Tú con una cuenta mexicana vas a recibir este dinero. Entonces, la embajada de Francia no tiene que saber, ni tampoco tiene hilo de dónde agarrar que este dinero tú lo hiciste en el extranjero, porque ni siquiera se lo vas a mencionar. A la embajada le vas a decir, este dinero me lo transfirió un familiar, y eso sí lo acepta. La embajada de Francia no acepta que hayas trabajado en el extranjero, no acepta que tengas un negocio no regulado, no acepta que este dinero venga de
que vende celulares o cosas así, no acepta nada de eso. No acepta nada del caso 2, pero sí acepta que un familiar te transfiera. Entonces, digamos que aquí hay como un sesgo donde podemos entrar y en esta abreviatura vamos a pasar al caso 3. Y en el caso 3 es lo primero que tienes que hacer es presentar una carta de cesión de fondos donde diga lo siguiente. Igual esta carta yo te la voy a te la voy a subir en un Drive. E igual te la voy a dejar aquí como una captura de pantalla. Y la voy a dejar a continuación. A quien corresponda por medio del presente y ya el nombre de la persona que va a donar, certifico la cesión de la cantidad tal a mi familiar o conocido y ya tu nombre para realizar su proyecto Visa Vacaciones y Trabajo. Donde están los paréntesis, ahí tú lo rellenas con información. Y ya, aquí dice certifico que el dinero pertenece totalmente y va a disponer de él como mejor le parezca. Y la persona, cuando haga esta transferencia, el motivo que le ponga sesión de fondos con C, porque no es sesión con S, es sesión con C, es ceder. Que por favor no le ponga préstamo o no ponga préstamo o dinero prestado, nada de esto. No menciona préstamo. Que le ponga sesión de fondos o donación, cualquier cosa que diga que te estás dando el dinero. Sesión de fondos es lo mejor cuando haga la transferencia. Entonces, lo primero que vas a presentar es esta carta de cesión de fondos y la carta de cesión de fondos debe ir adjuntada del ID de la persona, ya sea el INE, el pasaporte, cédula profesional o una identificación oficial de la persona. Debes presentar, junto con esta carta, los comprobantes de transferencia. Captura de pantallas, como vimos anteriormente, según la embajada en su página oficial no acepta. Ojo con eso. Estado de cuenta de la persona donde se vea la transferencia que hizo. Aquí yo pongo el ejemplo, como les puse anteriormente, yo presenté nómina y también presenté, a mí me faltaba dinero, entonces mi abuelita me ayudó a transferirme este dinero. Entonces, aquí en la primera captura, yo subrayé el día que mi abuelita me transfirió este dinero, que fue el 16 de diciembre. Adjunté el estado de cuenta de ella y después adjunté mi estado de cuenta donde yo recibí el dinero. Entonces, de esta manera, como te decía anteriormente, la embajada es lógico para la embajada, ¿no? O sea, todo esto es cuestión de lógica y de sentido común. Si la embajada ve que el estado de cuenta de tu familiar, de tu conocido, salió cierta cantidad y en tu estado de cuenta entra cierta cantidad, entonces es lógico que este dinero viene de una fuente comprobable. Como extra, yo te recomendaría un comprobante de transferencia. En caso si eres mexicano, si eres extranjero, depende del Banco Nacional de Transferencias de tu país, pero si eres mexicano, el comprobante de transferencia de Banxico. Aquí te dejo un video tutorial de cómo sacar un comprobante de Banxico. Ya tú ves este tutorial y tú lo pones. Este comprobante de transferencia de Banxico básicamente dice la entidad que hace la transferencia y la entidad que recibe. La entidad bancaria, en pocas palabras, el banco am, con el que con el que mandas el dinero y el banco con el que recibes. Aquí en este tutorial tú puedes ver cómo hacerlo, ¿no? Y vamos a hablar de un caso más antes de pasar a como el resumen o la conclusión de esto. El cuarto caso sería que tengas tu propio negocio, pero sí tengas cómo comprobar negocio, emprendimiento y todo esto. Esto es muy similar al caso número 1, nada más que pues es tu negocio, ¿no? Y esto lo quise abordar porque igual hay gente
También tuve compañeros de BBT que también lo aplicaron de esta manera. Si vamos a poner, tienes un negocio ya sea online o un negocio virtual, tienes que presentar las facturas, recibos de pago de lo que compras y lo que vendes. Presentar los estados bancarios, estados bancarios señalando las compras que haces y dónde haces las ventas. Por decir, vamos a poner, tienes un negocio de zapatos en Mercado Libre. Mercado Libre es como un Amazon en México. Tienes un negocio de zapatos en Mercado Libre. Tú la mercancía la compras en AliExpress, vas a presentar tus facturas, tus recibos, que haces todo esto lo importas de AliExpress y luego vas a presentar tus recibos y facturas de lo que vendes en Mercado Libre. Presentar tu constancia de registro al SAT como comerciante o emprendedor independiente. Esto lo tienes que ver con un contador, pero dependiendo si tienes un negocio online, por lo regular te da una constancia donde dice que te dedicas a actividades de comercios o de e-commerce online y la presentas. Si, por ejemplo, puede variar. ¿Qué tal si tienes un restaurante? O sí, vamos a poner tienes un restaurante. Vas a presentar las facturas de los últimos 3 meses nomás. De todo lo que compras y también las facturas de todo lo que vendes. Y también tu constancia del SAT, tus permisos que está registrado, los permisos que puedes vender, ya sea online o en línea, todo esto. Esto aplica para negocios Amazon Online, Mercado Libre o también para negocios físicos, ¿no? Entonces, básicamente, resumiendo rápido esto, es recibos y facturas de lo que compras y recibos y facturas de lo que vendes junto con tu, ah, tu comprobante de afiliación al SAT o donde pagues impuestos en el país que estés y los permisos que tienes que te autoriza para vender o hacer e-commerce en tu país. Con eso, ya estás del otro lado. Este es un caso excepcional porque hay gente que tiene negocios, ya sea online o físicos, ¿no? Y sí los acepta la embajada, ¿no? Ahora, a, vamos a pasar a la etapa final o a la etapa 3. ¿Cómo y qué presentar estos fondos a la embajada el día de la cita? ¿Cómo presentar estos fondos y de qué manera presentarlos a la embajada el día de la cita? Ya te dije lo que tienes que presentar. Igual te voy a dejar toda esta información, todo este PDF te lo voy a dejar en la descripción. Te lo voy a subir en un Google Drive y ahí tú lo vas a poder descargar. Igual si tienes cualquier pregunta me la puedes hacer. Te voy a dejar mi Instagram, porque la vez pasada no lo dejé. Mi Instagram y mi correo electrónico para que me mandes mensaje. Por Instagram contesto más, entonces mándame mensaje por Instagram y yo te voy a poder contestar cualquier duda. Bueno, el día de lo que vas a tener que presentar el día de la cita o un día antes de la cita cuando prepares todo tu papelería de fondos, va a ser el saldo al día de la cuenta donde presentas los fondos. Como mínimo 24 horas y hasta 48 horas que lo acepta. No, por ejemplo, si presentas un saldo al día de una semana atrás, no te lo acepta. 24 horas mínimo. Esto lo haces en el cajero, imprimes una hoja de saldo al día o últimos movimientos. Dependiendo de tu banco, puedes buscar tutoriales de cómo hacerlo, pero por lo regular es eh, hoja de saldo. Esto lo vas al cajero, metes tu tarjeta y pones últimos movimientos y ya te imprime los últimos 5 movimientos y es algo que tienes ese día. Al igual, es recomendable en el mismo banco, en la misma sucursal, pedir
en el banco un formato membretado donde vengan los últimos movimientos. Es básicamente lo mismo, nomás que este es una hoja membretada. Y si tienes alguno de los dos es válido, pero si tienes los dos es mucho mejor. En mi caso, este año yo presenté los dos y no me dijeron nada, ¿no? Entonces, debes, debes presentar el número 2, perdón, debes presentar una carta explicativa de dónde viene, explicado detalle a detalle, de dónde proviene cada fondo. Esto lo veíamos al principio de la carta explicativa. Igual te voy a dejar la carta explicativa que yo hice, te voy a dejar el link y te voy a dejar cómo yo la hice. Esto la verdad sí te va a servir. Aquí lo que puedes hacer es, o sea, está mi información y todo esto, pero tú nada más cámbiala por la información tuya, ¿no? Entonces, esta carta tú la vas a empezar así como que yo, por ejemplo, yo mi nombre, yo, Uriel Guerrero, eh, pienso presentar fondos provenientes de mis nóminas de tal mes a tal mes. Pienso presentar la cantidad de 40,000 pesos de mis nóminas que se generaron del mes de octubre al mes de enero, y junto con esto adjunto mis nóminas y mis recibos de pago. También me adjunto una carta donde mi empresa me dice que estoy contratado en esta empresa desde tal día y percibo este salario, y en base a este salario he generado esto. Y más abajo vas a adjuntar eso. Y los otros, el dinero faltante, en mi caso eran 60,000 pesos, viene de una sesión de fondos que me hizo mi abuela para poder hacer mi proyecto vacaciones y trabajo. Y ya, explicas bien. Igual la carta te la voy a dejar en Google Drive, igual te la voy a dejar por aquí para que tú la tengas. Haces tu carta bien elaboradita y luego de eso, lo que vas a hacer, yo te recomiendo. Esto son recomendaciones mías. Te voy a Vas a hacer una tabla como la que te voy a presentar aquí, donde tú, por ejemplo, digas, por ejemplo, en mi caso, yo puse, el 11 de octubre recibí tanto dinero, el 18 de octubre y así, así. Yo la hice esta tabla hasta el 30 de diciembre, ya que, ya que mi cita era el día 13. Yo la hice aquí en esta tabla no se ve hasta el 30 de diciembre, pero yo la hice hasta, creo que como el 10, que fue mi último pago. Entonces lo que yo hice fue poner cuánto me entraba a mi nómina, cuánto, o sea, de mi nómina, de la nómina, cuánto entraba de la nómina al banco, y de esto, cuánto estaba o cuánto dinero me quedaba para este proyecto vacaciones y trabajo. Yo lo que hice, lo dividí en dos cuentas, pero ustedes lo pueden hacer en una sola cuenta. Por decir, el día 11 de octubre entró a mi cuenta 3,167, y de aquí hasta el 18 de octubre me entró tanto dinero, y en base a esto, yo fue como pude hacer una transferencia a mi banco de 15,000 pesos el 11 de noviembre, que es como lo primero. Y así fui haciendo esta tabla como explicando de dónde venían mis fondos y todo eso. Esta tabla la puedes hacer o no. En tu caso te lo pongo más sencillo. Lo que puedes hacer es, puedes poner las nóminas, puedes poner en una columna las nóminas y después cuánto dinero tú de estas nóminas empezaste a contar para tu visa vacaciones y trabajo. Esta tabla es opcional, yo te la dejo para que te sirva y todo eso. A lo mejor puede ser un poco confuso para ti, pero la tabla adáptala como tú quieras. En la tabla básicamente lo que explicas es con números de manera sencilla. Recibí este dinero tal día y de este dinero destiné tanta cantidad para mi BBT. Y así lo haces hasta el día que presentas tu BBT. Después lo que hice fue un índice donde expliqué lo que contenía mi expediente de fondos. Le puse, en el índice decía, hoja de saldo al día más el ticket. La hoja de saldo al día es la membretada más el ticket o el recibo que te da el cajero. Como te digo, eh,
puedes presentar una u otra, pero yo te recomiendo las dos en mi experiencia personal. En la en el 2 de mi índice de fondos, puse la carta explicativa de fondos. Como número 3 puse la tabla de las cantidades, la tabla de las cantidades del dinero que percibes y el dinero que te queda para la BBT, porque por decir, puedes, puede ser que en un mes de tu nómina recibiste 30,000 pesos, pero tienes que pagar agua, luz, renta, todo eso, y a lo mejor de esos 30,000 pesos nada más te quedaron para ti solo, a lo mejor solo te quedaron 10,000 pesos. Entonces, eso lo pones en la tabla ilustrativamente, 30,000 pesos menos 20,000 gastos personales destinados para la BBT, 10,000 pesos. Después de esto, obviamente pongo el índice. Esto lo puse como un tipo, como un libro más o menos, lo puse con un clic. Y después los estados de cuenta. Puse los estados de cuenta, todos los estados de cuenta. En mi caso, como presenté dos bancos, yo puse los estados de cuenta de la cuenta que presentaba. Después puse los documentos de cesión de fondos, que fue la carta de cesión de fondos. Le puse la carta de cesión de fondos. Puse los estados de cuenta, el mío y el de mi abuela. Y también puse el comprobante, SPEI o de Banxico. Después de ahí ya puse el comprobantes SPEI, esos son personales, que fueron que hice movimientos de una cuenta a otra. Eso no lo tienes que hacer tú, esto no haces por decir. Puse también las nóminas, o sea, todas las nóminas que tenía. Yo puse todas las nóminas desde octubre hasta enero. Como te digo, con que pongas nóminas de 3 meses atrás, con eso basta. Y la carta laboral. Puse la carta laboral que me hizo la empresa, donde detallaba cuándo había entrado, el sueldo que percibía, igual la posición que tenía. No creo que sea tan necesario, pero también la pueden poner. Igual ponla, porque igual, por decir, si, no sé, si de pronto trabajas como conserje y ganas 30,000 pesos al mes, como que no hace mucho sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, si trabajas como ingeniero y ganas 30,000 pesos al mes, a lo mejor se hace un poquito más de sentido, te digo. Tiene que hacer sentido, ¿no? Ya carta laboral. Y por último, puse también cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación son opcionales. Eh, Vamos a pasar al punto número 5. Vamos a hacer una conclusión de esto. Todos los justificativos económicos los tienes que adecuar, o los fondos económicos los tienes que adecuar según tu caso. No va a ser lo mismo presentar, si tú nada más vas a presentar con nóminas, si tú tienes un negocio propio y tienes como justificarlo, si tienes una situación no regulada, pero lo puedes justificar con una transferencia de fondos de algún familiar o conocido. Va a depender en cada caso. Y dependiendo de cada caso, tienes que aplicar el caso que te corresponda. Como te digo, todo esto va a estar en un PDF, y en base a eso vas a tener el PDF. Igual te voy a dejar en Google Drive algunas ayudas de algunos cartas, como por ejemplo la carta de justificación de fondos, la carta de cesión de fondos. Incluso también te puedo dejar la carta que me hicieron en el trabajo para que te bases en esto. Eh, Como conclusión, ¿es necesario hacer todo lo anterior? No, sí y no. Esto es dependiendo de cada caso. Quizás BBTs anteriores, otra gente que pueda hacer estos videos, te puede decir que en su experiencia no presentaron todo esto, que esto es mucho y todo eso. Como decimos en un dicho cotidiano, ¿no? Cada quien cuenta cómo le fue en la feria. A mí me rechazaron la visa 2 veces
Apliqué 3 veces y en la tercera, cuando presentó todo esto, me lo aprobaron. Yo sí necesité presentar todo esto porque en 2024 me rechazaron la visa 2 veces. Y aquí voy a dejar adjuntado lo que me dijeron cuando me rechazaron la visa por lo de los fondos, porque también voy a dejar los correos que me mandaron y esto se debió a esto. Está en francés, pero se los voy a decir en español. Existe un riesgo de que el objeto de visa lo tenga con fines de que se quede en Francia después de la visa a hacer actividades ilícitas. ¿Esto por qué? Porque yo presenté fondos económicos que no estaban respaldados. Presenté fondos económicos de una cuenta con Inglaterra. Entonces ellos dijeron, este compa, no sé cómo lo hizo, pero presentó fondos económicos de Inglaterra y se trató de justificar, pero cuando yo le pedí contrato y recibos de nómina, no me los presentó. Entonces, quiero una visa para mi país. Es probable que la voy a hacer lo mismo que hice en Inglaterra en mi país. Entonces, denegación. La segunda eh, justificación que me dio fue la información que comunica para justificar el objeto y las condiciones de la evidencia son incompletas y o no son fiables. Entonces, era lo que te decía al principio. Si lo que tú vayas a presentar no es fiable o es incompleto, te van a negar la visa. Tú puedes decir, sí, pero lo voy a presentar así, no quiero transferir mi dinero de dólares, de euros, de libra esterlina, porque se me va a devaluar, o a lo mejor tú haces trading o criptomonedas y todo esto, no te la van a aceptar. Eso también quiero resaltar. Yo también en 2024 traté de presentar fondos de un Bitcoin que tenía ahí y tampoco me lo aceptaron. Entonces, Bitcoin, criptomonedas, eh, trabajos no regulados, trabajos donde no puedas justificar fondos y todo eso, yo te recomiendo aplicar el caso 3 por una transferencia de un familiar. Como dije anteriormente, la embajada no deja presentar este tipo de casos, pero sí deja presentar porque un familiar te lo transfiere. Y aquí no te dice, no te le hace mucho de emoción. No te dice, quiero los estados de cuenta de tu familiar o todo eso. No se mete tanto, porque pues igual es privacidad, ¿no? Eh, entonces, enfócate mejor en el caso 3 y nada más presenta la carta de justificativa de cesión de fondos, los comprobantes de transferencia, estado de cuenta tuyo y de tu familiar o conocido, y un comprobante de transferencia Banjico o Español, país donde estés, ¿no? Esto sería todo por mi parte. Espero que este video haya sido claro. Me extendí un poco porque lo quise dejarlo más claro que se podía. Igual, si aún así tienes dudas, mándame mensaje por Instagram, por correo y te las aclaro. Espero que este video haya sido lo suficientemente explicativo. Y si no, dime para volver a hacer otro video o aclarar tus dudas. Mi nombre es Uriel Guerrero y hago esto con la mejor intención de que ustedes les aprueben la visa, no con el fin de cobrar ni de nada de esto, no. De verdad no, lo hago con el fin de ayudarte, de hacer estos videos formativos. Igual más adelante estaré haciendo un poco más de videos de lo que vaya surgiendo, igual de mi experiencia y todo esto. Si gustas apoyar este video con un like, con una suscripción, te lo agradecería. Aunque el fin no es lucrar con estos videos, sino educar. Y sería todo por mi parte y espero que te den esta visa y espero que este video te pueda servir. Y si el otro año me logro quedar yo en Europa y si tú vienes para Europa, espero que nos podamos conocer. Muchas gracias y hasta la vista. Adiós.